Muy buenas tardes, amigos y suscriptores. Yo soy Durán desde 1942 y hoy les traigo la historia del hombre que aún no sabía quién era. Oscar nació en la región de los Sudens, en una familia de habla alemana y religión católica. Su padre era fabricante de maquinaria agrícola. De joven, no fue un estudiante aplicado. Dejó la escuela a los 16 y probó distintos oficios. Fue vendedor, fue instructor de manejo, incluso crió pollos y gallinas, pero ninguno lo llenó del todo. En 1928 se casó con Emily Peltz, una mujer de familia acomodada y de carácter serio. Su matrimonio fue un poco complejo desde el principio. Oscar era alegre, sociable, amante de la fiesta, el alcohol y las mujeres. Emily era reservada, religiosa y trabajadora. A pesar de las dificultades, ella lo acompañó y apoyó durante los años más difíciles de la guerra. En la década de 1930, la religión de los Sudens era muy diferente al resto de los demás países. Por ejemplo, se vivían fuertes tensiones entre checos y alemanes. Oscar se unió primero al partido alemán de los Sudens y tras la anexión de esta región a Alemania, en el año de 1938 se afilió al partido nazi. Todo esto fue en el año de 1939. No lo hizo por convicción ideológica profunda, sino por oportunidad. Él quería hacer negocios, abrirse puertas y prosperar. Él era un hombre que buscaba ganancias, no una ideología. En septiembre del año de 1939, Alemania invadió Polonia y con 31 años, Oskar Schindler se trasladó a Cracovia, ciudad que pronto se llenó de tropas alemanas y oportunidades para quienes hablaban su idioma. Con un poco de dinero prestado y contactos, alquiló y luego compró una fábrica de loza que había pertenecido a los judíos. Él la llamó Emalia. Al principio todo era un negocio. Contrataba trabajadores judíos porque era mano de obra un poco barata. Los dueños judíos de las empresas habían sido despojados de sus bienes y muchos vivían dentro del gueto de Cracovia, donde el hambre, la enfermedad y el miedo eran cotidianos. Durante los primeros 2 años, Schindler vivió bien, vestía elegante, organizaba cenas con muchos oficiales alemanes y obtendría contactos y contratos militares. Pero poco a poco sus ojos empezaron a ver lo que preferiría no haber visto. Los golpes en las calles, las redadas, las familias arrancadas de sus hogares, cuerpos tirados en las aceras del gueto,
Todo esto lo marcó muchísimo. El momento decisivo llegó en marzo de 1943, cuando las autoridades nazis decidieron liquidar el gueto de Cracovia. Miles de personas fueron sacadas a la fuerza, enviadas a campos de exterminio como Belzec o Auschwitz, o eran asesinados en las calles. Oscar vio con sus propios ojos a niños separados de sus madres, ancianos fusilados y gente arrastrada por el suelo. Ese día algo se rompió dentro de él. Comprendió que no podía seguir siendo un espectador. Su fábrica, que antes servía para enriquecerse, se convirtió en un refugio. Decidió que mientras estuviera a cargo, nadie de sus trabajadores sería enviado a morir. Cerca de su fábrica se encontraba el campo de concentración Plaszow, comandado por el capitán de la SS, de nombre Amon Gott, un hombre cruel, impredecible, que mataba prisioneros desde su balcón por pura diversión. Oscar sabía que para sobrevivir y proteger a su gente tenía que ganárselo. Le daba regalos costosos, alcohol, sobornos y cenas. Pero al mismo tiempo protegía a sus trabajadores diciendo que eran esenciales para la producción alemana. Él gastó toda su fortuna personal en sobornos, comida, ropa y medicinas para los suyos. Cuando los oficiales iban a revisar la fábrica, él hacía que todo pareciera en orden. Detrás de la fachada daba de comer a quienes pasaban hambre, curaba a los enfermos y evitaba que se separaran de sus familias. Aquí llegaría la lista de Schindler en 1944. A mediados de ese año, la guerra giraba en contra de Alemania. Los nazis empezaron a cerrar fábricas, campos y enviar a todos los prisioneros restantes a los campos de exterminio. Oscar sabía que si sus trabajadores iban a Auschwitz, morirían. Con gran esfuerzo, negociaciones interminables, logró permiso para trasladar su fábrica a Brunitz, en la región de los Sudets, que hoy actualmente se le reconoce como República Checa. Ahí redactó la famosa lista, los nombres de las personas que él declaraba indispensables para su producción. La lista contenía aproximadamente 1,100 nombres, mujeres y niños. Quienes estaban en ella irían con él a Brunitz. Quienes no serían enviados a campos de la muerte. Hubo un momento aterrador. El tren que llevaba a las mujeres y niñas de la lista fue enviado por error a Auschwitz. Entonces Oscar viajó hasta ahí, sobornó a los oficiales, logró recuperarlas, pero cuando salieron estaban aterrorizadas, demacradas y flacas, pero estaban vivas. La fábrica de Brunitz, un lugar donde nadie murió. Durante los 8 meses que duró la producción, nadie fue asesinado, nadie fue golpeado y nadie desapareció. Oscar prohibió que los guardias entraran al área de trabajo. En lugar de municiones reales, fabricaban proyectiles defectuosos que no servían para la guerra.
Él decía que así no contribuía al esfuerzo nazi. Ahí también vivió momentos conmovedores. En una Navidad reunió a todos y les dijo que eran libres, aún antes de que les llegara la liberación. Él compartió lo poco que había, les dio esperanza cuando todo parecía perdido. Llegaría el fin de la guerra. El 8 de mayo de 1945 llegó la rendición de Alemania. Esa noche Oscar se despidió de sus trabajadores y les dijo: la guerra ha terminado. Pueden ir en paz y buscar a sus familias. Recuerden que no fui yo quien los salvó, sino su propia bondad y resistencia. Como agradecimiento le entregaron una carta firmada por todos que explicaba lo que había hecho por si algún día necesitaba defenderse. Y un anillo fabricado con oro de las dentaduras de uno de los trabajadores, que estaba grabado con una frase en Talmud. Decía: quien salva una sola vida, salva al mundo entero. Oscar lloró al recibirlo. Sabía que no tenía nada, que debía huir por haber sido miembro del partido nazi. Se despidió y partió hacia el oeste. La posguerra no fue fácil para él. Quebró en todos los negocios que intentó. Granjas, fábricas, empresas en Alemania y hasta en Argentina, donde vivió varios años. Se separó de Emily en 1957, aunque nunca se divorciaron. Vivía con ayuda económica de los judíos de Hitler, las familias que él había salvado y sus descendientes. Muchos años después su historia se dio a conocer. En el año de 1982, el escritor Thomas Kenaly publicó la novela El arca de Schindler, basada en hechos reales. En el año de 1993, Steven Spielberg la llevó al cine, dándole el nombre de La lista de Schindler, película que conmovió al mundo entero y ganó 7 premios Oscar. El Estado de Israel lo reconoció oficialmente como justo entre las naciones, la distinción más alta que otorgan a los no judíos que arriesgaron su vida durante el Holocausto. Oskar Schindler murió el 9 de octubre de 1974 a la edad de 66 años en Hildesheim, Alemania, por una enfermedad del hígado. Pidió que lo enterraran en Jerusalén y así se hizo. En su tumba, situada en el monte Sión, peregrinan cada año personas de todo el mundo. Como dato curioso, sobre su lápida se lee simplemente Oskar Schindler, justo entre las naciones. Y la gente deja piedras encima, como es la costumbre judía para honrar a los muertos. ¿Qué hace su historia tan especial? Oskar Schindler no fue un héroe perfecto. Al principio fue oportunista, buscaba ganancias, bebía demasiado, tenía defectos y errores como cualquier persona. Pero lo extraordinario es que cambió. Vio el mal y decidió no ser parte de él. Arriesgó su vida, arriesgó su fortuna y su futuro
por personas que ni siquiera eran de su familia ni de su raza. Él demostró que nadie nace siendo héroe, pero que cualquiera puede elegir serlo, que incluso en los tiempos más oscuros, un solo ser humano puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas. Él salvó a 1,200 personas. Con sus descendientes, hoy son más de 8,500 personas que le deben la vida. Él gastó toda su fortuna. Él nunca disparó a nadie, jamás. Fue enterrado en Jerusalén. Él es el único miembro del partido nazi que fue enterrado en ese lugar y es honrado de esa manera. Espero les haya gustado la historia. No olviden dar me gusta, suscribirse y dejar su comentario. Saludos y buenas tardes.